Hola, mucho gusto. Mi nombre es John Jairo Ávila Campuzano. Soy estudiante del programa de Sociología y desde el curso Teoría Sociológica Clásica vamos a aprender sobre un gran tema. Sí, estamos hablando acerca de la división del trabajo, un tema de vital importancia para todos los sociólogos, pero desde hace mucho tiempo ha sido un tema de mucho estudio y mucho análisis, como así lo demuestra Marx y Durkheim, los padres de la sociología moderna. Antes de empezar con los pensamientos de estos dos grandes sociólogos, vamos a conocerlos. Bien, tenemos a Marx, quien fue un analista de la sociedad desde una perspectiva materialista, enfocando estas observaciones en la relación de producción y lucha de clases como motores del cambio social, mientras que Durkheim es considerado uno de los padres fundadores de la sociología moderna. También fue conocido como un positivista extremo, que hoy en día también conocemos que la sociología no debería basarse en estos hechos. Ahora, además de ello, es conocido por su énfasis en la importancia de la sociedad y de las instituciones que hacen parte de la comunidad, así desde este comportamiento humano. Pues bien, en los conceptos de división del trabajo, ambos pensadores ofrecieron análisis distintos. Es importante conocer acerca de estas dos visiones. Por ejemplo, para Durkheim, quien veía la división del trabajo como una relación entre lo que un trabajador y lo que un empleador podía implementar para así unificar fuerzas y aumentar la producción. Aún así, Durkheim, que no tenía un enfoque tan especializado en manufactura, decía que la división del trabajo es un factor determinante en la evolución social y que además vincula el crecimiento de la densidad poblacional con la intensificación de la competencia. Ahora, para Marx, quien aborda la división del trabajo como una necesidad del individuo de relacionarse entre sí, de la cual nace una conciencia social. En resumen, mientras Durkheim enfatizaba en las funciones integradoras de la solidaridad y de la división del trabajo en la parte social, Marx analizaba de una manera más crítica y objetiva esta idea. Además de que la manufactura está profundamente arraigada a su crítica y a la forma en la que el capitalismo se veía en la explotación de la clase trabajadora. Otras ideas relacionadas por Marx es que la división del trabajo, aunque estaba estrechamente relacionada con la forma en la que se distribuían roles en las entidades, podían así las personas estar en un estado de conformidad, en donde se les pagaba por su labor, pero no más allá de lo que podían hacer. Ahora, si vamos a hablar acerca de las semejanzas y diferencias que habían en la división del trabajo, tanto para una visión de Marx como para una visión de Durkheim, podemos empezar con aquello que para ambos era importante y la cual era reconocer la importancia de la división, del trabajo en las formas en que la sociedad y la economía estaban fundadas. Sin embargo, para Marx esto podría someterse a una distribución desigual del trabajo en la forma de producción y en la forma de dominio de quien ofrecía el empleo. Ahora, una diferencia muy marcada entre la visión entre Marx y Durkheim era la forma de analizar aquella división. Por ejemplo, mientras que Durkheim tenía una visión más funcionalista y positivista, Marx veía la división del trabajo de una forma más crítica. Para Marx, la división del trabajo formaba una adaptación del trabajador en donde no podía ofrecer más aquello de lo que se le había pedido. Aún así, reconocía también la importancia de la división del trabajo para el área de mando. Ahora, para identificar las presuposiciones teóricas en el sentido de Jeffrey Alexander, quien fue otro gran pensador, hay que entender un poco acerca de las posturas de Marx y de Durkheim. Ahora, para Marx había un conflicto de clases,
en donde la burguesía y el proletariado tenían un dominio de la economía desde una visión muy pero muy marcada y diferente. Mientras la burguesía tenía dominio sobre el territorio, el proletariado solamente estaba sometido a cumplir con sus indicaciones, los cuales determinaban que la burguesía tenía el control de producción, aislando a los trabajadores en donde ellos solamente tenían un papel solo para cubrir sus necesidades. Mientras que Durkheim pensaba que la división del trabajo creaba una solidaridad social, en un proceso mecánico y orgánico, en donde ambas partes podían fusionarse para trabajar en pro de la manufactura y de la producción. Para que podamos analizar un poco más acerca de los ejemplos que nos da la postura de Marx y de Durkheim, pues vamos a empezar con aquel primer pensador, Marx, en donde había una brecha salarial. Su postura estaba dedicada a la brecha salarial, mientras que los burgueses estaban recibiendo exorbitantes bonificaciones y salarios muy productivos. La parte de los trabajadores estaba recibiendo salarios muy reducidos para mantener su necesidad intacta, para que ellos siguieran luchando en pro de una mayor producción, pero con retribuciones muy bajas. Ahora, mientras que Durkheim pensaba que había una solidaridad en la comunidad local, mientras que las comunidades pequeñas o sectores específicos de la sociedad en donde las personas dependían de esta producción del trabajo para satisfacer sus necesidades. Pero, dado que él tenía una visión tan positivista, decía que la comunidad agrícola, por ejemplo, depende de los agricultores, y que los agricultores dependían de igual forma de estas cooperativas. Mutuamente se ayudaban a sembrar y a cosechar todos los cultivos de la mejor forma posible. Y bien, aunque ambos tienen una división muy contraria de lo que es la división del trabajo, mientras que uno de ellos pensaba de manera muy funcionalista, otro lo veía desde una visión muy crítica, y es de entender que la división del trabajo puede tener diferentes observaciones, y esto tiene que ver mucho con la realidad que las personas viven a través de su observación. Pero lo que hoy conocemos en la sociología es que este tipo de realidades no puede influir en la forma en la que nosotros podemos analizar los problemas reales. Pues bien, hasta aquí toda la información disponible para implementar en la actividad. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y hasta luego.